Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1. Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios, gracias. Estás aquí, nosotros estamos tan agradecidos de disfrutar tu presencia. Qué hermoso es estar en tu casa, en familia, disfrutando de lo hermoso que es tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, anhelamos que tú hables. Por eso, amado Dios, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra que voy a predicar viene de tu corazón. Declaro que tu palabra es una espada de doble filo que entra hasta lugares donde nadie puede entrar. Declaro que tu palabra es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Por tu palabra somos libres, por tu palabra somos sanos. Tu palabra hace que yo te pueda conocer más. Tu palabra hace que pueda tener autoridad. Y en esa autoridad vengo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús me vuelvo contra todo espíritu de incredulidad, de religiosidad, de todo espíritu de contienda, de hechicería, de control mental. Lo ato ahora en el nombre de Jesús. Y declaro que tu presencia se mueve aquí. Señor, oro por las personas que aún no te conocen. Toca su corazón. Oro por los que están desesperados y vinieron aquí. Señor, dale paz y que puedan encontrarte en esta noche. Gracias, mi amado Salvador. Señor, tú sabes todas mis limitaciones. Señor, me someto a la autoridad y a tu soberanía, Padre. Gracias, amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 1, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Todos saben la historia de Acab, de su esposa Jezabel. Hace un par de domingos atrás prediqué sobre eso, prediqué sobre su hijo Ocosías. Acab era una persona muy mala, y Jezabel era peor. La habilidad que tenía Jezabel no era ni cocinar ni coser, su habilidad era matar profetas, perseguirlos y matarlos. Esa era Jezabel. Acab era una persona que era manipulada por su esposa permanentemente y como un nene caprichoso, un día se levanta y ve que fuera del palacio hay una viña. ¿La viña qué produce? ¿Y para qué la uva? No fallan, cantan vino enseguida, no fallan. Ramoncito, primero dijiste, vino, dijiste. Está bien, es vino, para eso está, para eso está. Las viñas son para producir vino, no va a decir Coca-Cola, es vino, son para producir vino. Ramón dijo Coca-Cola, pero Ramón es vino, la viña produce vino. Y se levanta acá y mira que fuera de su palacio está esta viña, que estaba lista para producir vino. Manda a llamar al dueño, un tal Nabot, y le dice, te compro la viña. No, de ninguna manera, dice Nabot. Te la cambio por otra mejor. No. Te doy más plata. No. Y este hombre caprichoso dice que se acostó y se enojó y miró para la pared. En la palabra de Dios, Acab es figura de Satanás. Acab es figura de Satanás. La viña estaba fuera del palacio de Acab, fuera de ese sistema de gobierno, fuera del sistema de Acab. Obviamente que nosotros somos llamados a vivir fuera del sistema del mundo. Somos del mundo, pero somos llamados a vivir fuera del mundo. Vivimos en contra de la corriente permanentemente. Más ahora, cuando hay tantos temas que van en contra de nuestra moral y de nuestros principios bíblicos, somos llamados a ir en contra de la corriente.
Hoy es raro que un matrimonio se case, una pareja se case. Mucho más raro es que una pareja llegue virgen al casamiento. Lo ven como una cosa extraña, cuando es tan natural para nosotros los hijos de Dios gozar del matrimonio luego de haber guardado en santidad durante los años de noviazgo. Lo que para nosotros es normal y hermoso, para el mundo es totalmente ilógico. Por eso dice la Biblia que la gente del mundo es carnal, no entiende las cosas, no las entiende, para él son locura. Y estaba la viña fuera del palacio y Acab le dice, te compro la viña. Pero también dice la Biblia que Acab quería la viña para transformarla en un huerto y producir verduras. Acab tenía la viña que era una herencia. Acab le dice, te voy a dar una viña mejor, te doy plata. Acab quería la viña para hacer un huerto. ¿Por qué Nabot no le vendió la viña? ¿Por qué Nabot no la cambió por algo mejor como él le ofrecía? Hay algo clave en esto. Primero y principal, porque era una herencia de su padre. Pero la clave por la cual Nabot no le vendió la viña, y aquí está el centro del mensaje, la clave por la cual no le vendió la viña no era porque no le convenía el precio. No pasaba por una cuestión comercial. Nabot no le vendió la viña porque Acab quería transformarla en un huerto para producir frutas o verduras. Acab quería cambiarle el sentido a esa tierra que había sido creada para producir vino y no verduras. Acab quería cambiarle el propósito por el cual esa viña había sido creada por su padre, para producir vino y no verduras. Acab quería cambiar el carácter de esa tierra. Por eso Nabot dijo, Dios me libre que te venda a ti la heredad de mi padre, porque yo lo heredé para dar vino, para dar fruto y no para producir verdura, porque era una herencia. Pero te doy todo lo que quieras con tal de que me des esa tierra. Obviamente, si pensamos que Acab es figura de Satanás, enseguida nos remite a cuando Jesús estaba en el desierto ayunando por 40 días y vino el tentador para tentarle y le ofrecía todo a Jesús a cambio de que él cambie su carácter y el propósito por el cual él fue llamado. En Mateo capítulo 4 vemos todo el relato de la tentación de Jesús, pero si vamos al versículo 8 del capítulo 4 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí estaba la clave por la cual Satanás estaba tentando a Cristo. Satanás no estaba tentando a Jesús para que Jesús demuestre el poder que tenía. Él lo estaba tentando porque lo que buscaba era la adoración del mismo Jesús. Todo esto te daré si me adorás. De hecho, la caída de Satanás, la caída del lucero de la mañana, de Lucifer, el ángel más bello que había en el paraíso, en el cielo, fue porque él quiso la adoración para él. Y Dios dijo, no voy a negociar con vos. Satanás lo que buscaba de Jesús era la adoración. Porque Satanás lo que busca de nosotros es que le adoremos. Ahora, si nosotros fuimos creados con un propósito determinado, desde antes de la fundación del mundo, si fuimos creados para la alabanza de su gloria, si fuimos creados para servirle, entendemos que servirle es adorarle. Adorarle es servirle. Entonces, Satanás por todos los medios va a tratar de correrte de ese propósito para que le sirvas a él y no le sirvas a Dios. Para que tu adoración vaya para Satanás y no vaya para Dios. Para que lo que haces deje de ser para Dios. Satanás
buscaba imperiosamente la adoración. Satanás solamente vino para matar, hurtar y destruir. Hermanos, Acab lo que quería era cambiar el sentido de esa tierra. Y Satanás lo que quiere es cambiar el sentido por el cual fuiste llamado. Quiere correrte del propósito, cueste lo que cueste. Quiere correrte del propósito para que no des fruto. Quiere correrte del propósito para que no cumplas el llamado de Dios sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo. Miren, hermanos, Satanás no está interesado en meter gente al infierno, porque debe estar lleno el infierno de gente. Satanás está interesado en quitar a la gente del propósito de Dios, porque con eso arrastra multitudes. Satanás sabe que quitando a una persona del propósito, con él va toda su familia. Y fuimos creados, dice su palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, para que traigan fruto y ese fruto permanezca. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano, desde antes de la fundación del mundo. Fuiste creado con un propósito, querido hermano, fuiste creado con un propósito. Fuiste creado con un propósito desde antes de la fundación del mundo. No sos un aborto de la naturaleza. Fuiste creado con un propósito. Y Satanás va a querer correrte por todos los medios de ese propósito. Hay algo que Dios va a hacer a través tuyo y no lo va a hacer a través de otro. Porque para Dios sos único e irreemplazable. Por eso estábamos tan enfurecidos contra la ley del aborto. Porque mucha gente no nació, gente que tenía propósito. Satanás quiere correrte del propósito, quiere cambiar el sentido. No te quiere eliminar, que quiere cambiar el sentido. Porque una persona que se corre del propósito de Dios es una persona que camina sin sentido. Y te puedo asegurar que en el infierno habrá mucha gente que se corrió del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque aceptó lo que Satanás le ofrecía. Hermanos, el huerto que quería sembrar Acab, ¿era malo? No, no era malo. Pero no fue creado para eso. No fue creado para huerto, fue creado para viña. Y Satanás quiere cambiar el propósito. Quiere cambiar el propósito. Por eso honro la vida de los hermanos que se mantuvieron firmes en el propósito por el cual lo llamó. Queridos hermanos, si yo estoy acá, fue porque hubo un Joaquín y una Azucena que no se corrieron del propósito de Dios, aún pasando las pruebas que pasaron. Si la iglesia Dios es Amor vivió más de 60 años, fue porque hubo un Carlos Naranjo que no negoció el propósito de Dios, que dejó sus bienes para entregarlo aquí, en una tierra que no conocía, y predicarle a gente que no conocía en lugares peligrosos. Se quedó sin nada, aún perdió parte de su familia, pero él sabía que el propósito de Dios estaba aquí. Por eso vos estás acá, porque hubo un hermano que no se corrió del propósito. Querido, Dios está esperanzado en vos que cumplas el propósito. Seguramente mucha gente le va a conocer a través tuyo. Mucha gente va a conocer a Cristo a través tuyo. Vamos a hacer de cuenta que no estamos grabando y vamos a hacer una pausa un segundo. Porque si no crees esto, no sé por qué estás acá. Mucha gente va a creer en el Señor a través tuyo. Y mucha gente va a alcanzar el propósito a través tuyo. Y vos vas a ser un instrumento para que muchos alcancen el propósito de Dios a través tuyo. Créelo, tenés que creerlo y declararlo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto cuesta tu viña? Mi viña no tiene precio. ¿Cuánto cuesta? No tiene precio. Querido, ¿cuánto cuesta tu herencia? ¿Cuánto cuesta el propósito de Dios en tu vida? En la palabra de Dios, allí en el libro de Génesis, no lo voy a leer todo, pero está la historia de dos hermanos, de Jacob y de Esaú. Jacob le correspondía ser el segundo en el orden para recibir la bendición del padre. A Esaú le correspondía en primer lugar.
Y dice la palabra de Dios que viene Esaú cansado, con mucha hambre, y lo ve a su hermano que había hecho un guiso de lenteja impresionante. Y le dice, dame ese guiso de lenteja. Jacob, que era rapidísimo, le dice, no sé, ¿qué te puedo cobrar? A ver, vamos a negociar, ¿qué te voy a cobrar? Y dice, te entrego mi primogenitura. O sea, te doy el primer lugar en la herencia. Total, ¿de qué me sirve a mí? Y el versículo 34 del capítulo 25 de Génesis dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cuánto sale tu herencia? Y uno podrá cuestionar, pero por un plato de lenteja perdió su primogenitura. Queridos, ¿cuántos perdieron el propósito de Dios por una noche desenfrenada? ¿Cuántos perdieron la primogenitura por una copa de más? ¿Qué tiene de malo? Un fernecito, ¿qué hace de mal? Así empezaron. ¿Cuántos perdieron el propósito de Dios por una noche de sustancias prohibidas para probar de qué se trata? ¿Cuántos perdieron el propósito de Dios y hoy se están lamentando? ¿Cuántos se corrieron del propósito de Dios por 10 minutos más de pornografía? Total, estoy solo, todos se fueron a dormir. ¿Quién me va a ver? Y cuando te diste cuenta, estabas a un costado del propósito de Dios. Esaú por un plato de lenteja y vos por una pantalla de computadora o en tu teléfono, por chatear con alguien desconocido, engañaste a tu esposo o tu esposa. Con tan poco perdiste tu propósito. La palabra de Dios en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que hacen perder la viña, porque nuestras viñas están en ciernes. ¿Por qué las zorras pequeñas? Las zorras pequeñas se movían en la oscuridad. Las zorras pequeñas eran imperceptibles y las zorras pequeñas comían el brote verde. Y cuando nadie se lo imaginaba, la vid estaba seca. ¿Cuántos permitieron que esas zorras pequeñas deambularan en tu vida para que seque tu vida? Usando frases como, ¿qué tiene de malo si todo lo hacen? Es un numerito al Kini, tampoco me voy al infierno. Encima hay pozo acumulado. Hoy me quedo en casa. Total, no hay que ser tan fanático, ¿verdad? Con tan poquito, te fuiste deslizando del propósito. Muchos dicen, pobre, cayó en pecado. No, tranquilo, no caíste en pecado. Te fuiste deslizando de a poco, día tras día. Cuando quisiste volver, te diste cuenta que estabas lejos. ¿Cuánto cuesta el propósito de Dios? ¿Cuánto cuesta la herencia? Nabot dijo, Dios me libre que yo negocie esta herencia. Querido, la herencia de vida eterna que tenemos le costó la sangre al Hijo de Dios. Por eso hablaba de hoy de no pisotear, como oraba Oscar. No pisoteemos por una zorra que dejamos entrar y perdemos el propósito. Nabot dijo, Dios me libre que haga esto. El huerto era malo, no era malo, pero no era para lo cual fue hecho. Algunos se corren del propósito por intercambiar prioridades. Algunos te dicen, yo no le hago mal a nadie. Está bien, pero no fuiste creado para no hacerle mal a nadie. Fuiste creado para cumplir un propósito. Si vos crees que Cristo murió en la cruz del Calvario para que vos no le hagas mal a nadie y te conformes con eso, no entendiste nada. Dios te llamó con un propósito, una tarea, algo que tenés que hacer. Pero a final de cuentas yo me dedico a mi familia. Por eso no congrego, porque yo quiero cuidar de mi familia. Y es cierto, es necesario cuidar de la familia. Pero cuando todo gira en eso,
Te estás corriendo del propósito con algo que parece bueno. El huerto no era malo, era bueno, pero no era para lo que fue creado. Con poquito te alejas. Con argumentos válidos. Satanás es especialista en darte argumentos válidos y te aleja del propósito de Dios. Acab le prometió algo mejor. Satanás te promete cosas rápidas y buenas. Y a veces tenés argumentos por los cuales entregaste tu propósito. Algunos dejaron el propósito de Dios por necesidad de reconocimiento. Me mato haciendo las cosas y nadie me dice nada, no lo hago más. Otros por remordimiento, otros por rencor, otros porque se enroscaron en el odio y no salen de ahí. Y entregaron su propósito a cambio de estar cargados de odio. Cambiaron el carácter. Dios te llamó con un propósito y lo cambiaste el carácter, cambiaste el sentido por el cual fuiste creado. Otros están enroscados en su tristeza y angustia y cambiaron el propósito por eso. Hermanos, cuando Cristo estaba siendo crucificado, cuando estaba siendo castigado ahí en ese patio fatídico, en un momento aparece en escena Pedro. Pedro había sido llamado 3 años antes a la orilla cuando había intentado pescar durante toda la noche. Y Dios le revela el propósito a Pedro y le dice: desde ahora serás pescador de hombres. Ese era el propósito por el cual Pedro se había encontrado con Jesús. 3 años después lo vemos a Pedro intentando entregar el propósito a cambio de no pasar un mal momento, y niega a Jesús. Lo niega por miedo a que sea descubierto, por miedo a pasar un mal momento, hasta que nuevamente en el mismo lugar donde se había encontrado con Jesús 3 años antes, se encuentra con Jesús nuevamente. El amor incondicional del Maestro le dice: ¿me amas? Empecemos de nuevo. Te renuevo el crédito. Volvé al propósito. Volvé al propósito. Y ahí lo tenemos a Pedro, luego que el Espíritu Santo desciende sobre él, encabezando con todos los discípulos la iglesia que estaban haciendo. Porque Pedro se metió en el propósito a tiempo, cuando lo pudo haber dejado. Dice su palabra en Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. No te bajes del propósito y yo te daré la corona. Hermanos, en esta noche quiero honrar particularmente a tantos jóvenes que conozco, que por honrar a Dios no se bajaron del propósito. Quiero honrar a tantas niñas que a riesgo de perder un noviazgo le dijeron que no y poder casarse en santidad. Quiero honrar a tantos jóvenes que pasaron vergüenza el día lunes cuando sus amigos se jactaban de todo lo que habían hecho y los jóvenes dijeron: yo estuve en la iglesia, a riesgo de perder amigos. Gloria a Dios por esos jóvenes que se mantienen en santidad y ponen el nombre de Dios en alto. A esos jóvenes mi agradecimiento y mi reconocimiento. A tantos jóvenes nuestros que han sido discriminados por seguir a Cristo. Quiero honrar la vida de tantos universitarios que por tener un pañuelo celeste fueron discriminados por defender la vida y lo siguen haciendo y se han quedado sin amigos y siguen defendiendo la vida para no bajarse del propósito. Gloria a Dios por esa gente. También quiero honrar a los padres de familia que por guardar el propósito por el cual fueron llamados se mantuvieron firmes a Cristo, diciendo no cuando hay que decir no con sus hijos y llevando toda la familia a los pies de Cristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos capítulo 24 verso 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas,
Hermanos, el que no negoció con el pecado, el que no cedió cosas al pecado, el que le dijo que no a tiempo. Dice el versículo 5, esta persona que no negoció, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. No solamente que Él te bendice, sino Él hace justicia por vos. Si vos creíste que por servir a Dios nadie te miraba, Él hace justicia por vos. Si vos crees, ¿cuántas veces has dicho, será posible que el corrupto gana más que yo? Aquel que hace las cosas por izquierda gana más que vos. Él hace justicia por vos. Hay alguien que está velando por vos. Se llama Cristo, Jesucristo de Nazaret. Él vela por tu vida y Él hace justicia por vos. Aquellos que se mantuvieron firmes y me dicen, yo quedo como un tonto. Querido hermano, bienvenido sea que quedes como un tonto y esperar la justicia de Dios. No busques venganza por mano propia. Deja que Él haga justicia por vos. Somos expuestos a injusticias todo el tiempo. Es parte de esta humanidad. Pero gloria a Dios por los que esperan en Dios y esperan la justicia de Dios. Él hace justicia a aquellos que no negocian con el pecado. Aquellos que se mantienen firmes en el llamado por el cual Dios te llamó y te eligió entre tanta gente. Él vio tu fidelidad. Por eso vale la pena vivir en integridad. Querido, Dios te llamó con un propósito. Satanás va a hacer lo imposible para que te corras de ese propósito. Ahora tenés que saber cuál es el propósito por el cual Dios te llamó. Quiero decirte lo que no es el propósito de Dios. Si vos crees que el propósito de Dios significa venir una vez por semana, sentarte en tu silla que casi tiene nombre, tiene tu forma y todo. Si vos crees que el propósito de Dios es cumplir religiosamente con tus diezmos y ofrendas, venir a la Santa Cena, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Porque el precio fue demasiado alto para que solo te conformes con eso. El propósito de Dios es para que traigas fruto y ese fruto permanezca. Es para que pongas el nombre del Señor bien en alto. Es para que cuando te llegue el momento de la prueba puedas mantenerte y decir, yo sé en quién he creído. El propósito de Dios es que podés salvar a toda tu casa y declarar, yo y toda mi casa vamos a servir a Jehová. Voy a ser salvo yo y toda mi casa. Ser un instrumento en las manos del Señor. Ese es el propósito, ser un instrumento en sus manos. Y no se trata de cargos, no se trata de posición. Se trata de cumplir el propósito por el cual fuiste creado y fuiste llamado. Que Dios pueda revelarte en estos días para que fuiste llamado. Pero querido hermano, bajo ningún punto de vista, no te bajes del propósito. No te bajes del propósito. No te bajes del propósito. Porque Dios te creó y te llamó para que puedas llevar adelante ese propósito. Aquí hay una iglesia de gente de propósito, que cumple el propósito. Deja que Él crezca en tu vida. Deja que Él crezca en tu vida y te revele su propósito.